El otro componente de las lipoproteínas son las apolipoproteínas. Estas apolipoproteínas entonces son componentes estructurales de las lipoproteínas y van a tener diferentes funciones, le van a dar la característica especial. Pueden ser cofactores enzimáticos, ¿no? Por ejemplo, la ApoC2 va a activar la lipoproteína lipasa. La ApoA1 va a activar la lecitina colesterol aciltransferasa, que es una enzima que va a regular el metabolismo del HDL. Y también pueden estar ligadas a receptores para las lipoproteínas. Dentro de estas tenemos la ApoB100 y la ApoE. Ambas moléculas, ambas apolipoproteínas, son los principales ligandos del receptor de LDL. Para que el LDL actúe a nivel de los tejidos periféricos y forme la placa aterogénica, necesita tener a estas dos moléculas, principalmente a la ApoB. La ApoB entonces es una apolipoproteína aterogénica. Todas las moléculas de LDL que tienen en su estructura el ApoB, quiere decir que es un LDL aterogénico. Actualmente se ha clasificado al grupo de LDL en pequeños y densos y en LDL grandes. Los LDL pequeños y densos tienen una gran concentración de ApoB y son las moléculas aterogénicas más importantes. Hace más o menos 6 meses ha salido un consenso internacional del manejo de las dislipidemias, donde incluyen al perfil lipídico el dosaje de ApoB. Entonces, antiguamente solo hacíamos colesterol, triglicéridos, LDL y HDL. Eso es lo que comúnmente cuando uno pide perfil lipídico nos dan. Pero en este último consenso ya están indicando que se debe realizar el dosaje de ApoB. Entonces, todas las personas que tienen ApoB elevado quiere decir que tienen un gran componente aterogénico. Entonces, estas apolipoproteínas no van a estar ubicadas en diferentes lipoproteínas. La ApoA1, que es parte de HDL, va a activar la lecitina acetiltransferasa y va a ser ligando del ABC. El ABC es una molécula llamada también barredora, porque esta molécula ABC le da la característica a HDL para poder recoger todo el colesterol que está ubicado en las arterias, ¿no? Por eso se llama barredora. Entonces el ApoB100, como ya les he mencionado, principalmente es componente de LDL, ¿no? Para producir aterogénesis. ApoC está ubicado principalmente en LDL para activar la lipoproteína lipasa. ApoC3, contrariamente, va a inhibir a la lipoproteína lipasa. Y el ApoE es un ligando del receptor de LDL. También es importante, ¿no?, en la aterogénesis, pero es menos potente que el ApoB. En cuanto al metabolismo basal, normalmente, ¿no?, vamos a medir el metabolismo basal de acuerdo a cada paciente según las necesidades. El metabolismo basal es definido como la mínima cantidad de energía requerida para satisfacer las demandas metabólicas durante el reposo. Este parámetro de metabolismo basal lo utilizamos cuando queremos evaluar la cantidad de energía que un paciente hospitalizado va a requerir para su nutrición, sobre todo cuando utilizamos nutrición parenteral total. Entonces solamente es utilizado en estas condiciones, ¿no?, y para hacer trabajos de investigación, para lo cual vamos a calcular la necesidad de energía que tiene el paciente. Este índice metabólico basal se debe calcular con 12 horas de ayuno. Y para esto utilizamos la ecuación de Harris-Benedict. Esta es la fórmula más simple que hay, aparentemente, porque hay fórmulas muy complejas, ¿no? Esta fórmula de Harris-Benedict ya está estandarizada para varones y para mujeres. Y como parámetros va a utilizar el peso, la talla y la edad. Entonces, ¿para qué calculamos esto? Para calcular las necesidades calóricas que tiene un paciente hospitalizado, que tiene que estar en reposo para darle los suplementos adecuados. No es necesario aprenderse los valores de estas fórmulas, pero sí saber cuáles son sus componentes. Y
una vez que ya calculamos el índice metabólico basal, debemos calcular la cantidad de alimentos que vamos a utilizar en cada paciente, ¿no? Para eso debemos recordar que 1 gramo de carbohidratos nos proporciona 4 kilocalorías. 1 gramo de proteínas también nos proporciona 4 kilocalorías y 1 gramo de lípidos nos proporciona 9 kilocalorías. ¿Cómo vamos a distribuir estas calorías en la dieta? El 50% de las calorías deben ser provenientes de los carbohidratos. El 25 a 35% deben provenir de las grasas y el 15 a 20% de las proteínas. Y el consumo de calorías también lo vamos a hacer según la actividad física, ¿no? Si un paciente tiene actividad física leve, el consumo de calorías debe ser entre 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. Si tiene una actividad física moderada, 30 a 40, y su actividad física es severa, de 40 a 60. ¿Quiénes tienen actividad física leve? Todas las personas que trabajan en reposo, están sentadas, o sea, todas las personas sedentarias, ¿no? Como nosotros que trabajamos en oficina. ¿Quiénes tienen actividad física moderada? Todas aquellas personas que trabajan caminando, en constante movimiento. Por ejemplo, las personas que están repartiendo cartas, ¿no? Las personas que ven en periódicos, que están permanentemente caminando. Y las personas que tienen actividad física severa solamente son los deportistas calificados, ¿no? O sea, los que tienen que hacer 4, 6, 8 horas de ejercicio intenso durante el día. Entonces, para calcular el consumo de calorías para una persona normal, debe ser entre 25 a 30 kilocalorías por día. ¿Y cuántas calorías se consumen en reposo? O sea, una persona que está sentada, echada, solamente consume de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día, es decir, el 30% del metabolismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, los pacientes hospitalizados? Solamente necesitan esta cantidad de calorías, no es necesario darle más alimentación porque vamos a producir aumento de peso. Igualmente, en un paciente hospitalizado, 30 kilocalorías por kilo por día. Y la reserva de energía en el organismo se va a dar en diferentes órganos, ¿no? Como hemos mencionado, la principal sustancia donde se almacena la energía es en los triglicéridos del tejido adiposo. Las proteínas del músculo también van a almacenar energía, pero cuando se utiliza esta energía se está produciendo la gluconeogénesis y por lo tanto se está alterando el metabolismo basal. La glucosa en sangre, el glucógeno hepático y el glucógeno muscular realmente no son buenas fuentes de energía. Y el consumo de oxígeno, como les había mencionado, el principal órgano que consume oxígeno es el cerebro. Muy bien. A ver, veamos. La gluconeogénesis en su ruta metabólica utiliza precursores que incluyen los siguientes excepto. Entonces, la gluconeogénesis es una vía metabólica de síntesis, ¿no? Es una vía anabólica que va a transformar el piruvato en glucosa. Entonces, ¿qué precursores va a utilizar la gluconeogénesis? Excepto. Respuesta. Claro, glucosa, porque la glucosa justamente es el objetivo de la gluconeogénesis, ¿no? Depende de aminoácido, lactato, piruvato, glicerol para transformarla en glucosa. Son enzimas que intervienen en la glucogenogénesis, excepto. Habíamos visto que la glucogenogénesis interviene en 4 enzimas. ¿Cuál de estas no es? Bueno, la que no interviene es la alfa-glucosidasa. Las otras 4 sí. Mediante la glucólisis se oxida la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Esta vía metabólica da como resultado
Entonces, la glucólisis es una vía catabólica que degrada la glucosa en dos moléculas de piruvato, así es, ¿no? Mientras la glucosa tiene 6 carbonos, el piruvato tiene 3 carbonos cada uno. La fosforilación de la glucosa durante la glucólisis se realiza por medio de ¿se acuerdan cuál era la primera enzima que actuaba en la vía de la glucólisis? La hexocinasa. ¿Qué órgano consume más oxígeno? Cerebro, ¿no? ¿Cuáles son los principales órganos o tejidos en los que se realiza la gluconeogénesis? El 90% de la gluconeogénesis en el hígado y el 10% en el riñón. Así es. ¿Qué porcentaje de gasto de energía total se consume en reposo? %. ¿Cuál de los requerimientos calóricos basales de un paciente de 70 kilos afebril sin problemas endocrinos, infecciones ni traumatismos? ¿Cuánto requiere un paciente de 70 kilos? ¿Cuántas calorías necesita consumir al día? Una persona que pesa 70 kilos, de las que están aquí. Entonces un paciente necesita consumir entre 20 a 30 kilocalorías por kilo por día, ¿no? Más o menos son 1500 calorías en 24 horas. El requerimiento calórico de un paciente hospitalizado en reposo absoluto es 30 kilocalorías por kilo por día. El índice metabólico basal se mide después de 12 horas de ayuno. ¿Cuál es la mayor reserva de energía que existe en el cuerpo humano? ¿Cuál de estas moléculas almacena más energía? Los triglicéridos. El energético metabólico principal en el cerebro normal del adulto es la glucosa. El cerebro sobrevive casi exclusivamente gracias a la glucosa. La apoproteína C2 es el constituyente fundamental de la envoltura de HDL, activa la lipoproteína lipasa, interviene como cofactor de la lecitin-colesterol aciltransferasa, es identificada por receptores hepáticos específicos, inhibe la lecitin-colesterol aciltransferasa. Entonces la apoproteína C2 es una apoproteína contraria al ApoB, ¿no? Porque activa la lipoproteína lipasa, que esta es una enzima muy importante en el metabolismo de los lípidos.
¿Alguna pregunta? Bueno, otras moléculas también importantes en el metabolismo son las vitaminas. Pero las vitaminas no dan energía. Las hemos visto hasta ahora, los lípidos, carbohidratos y proteínas sí producen energía. Por eso que es falso cuando decimos, el niño, ¿no? Los niños seguramente le faltan vitaminas. No le faltan vitaminas, le falta comida. Entonces, recordar eso, ¿no? Que las vitaminas no producen energía, solamente son componentes o estructurales o componentes para realizar algunas funciones en el organismo. Son sustancias orgánicas, no aportan energía, es decir, no se utilizan como combustible, pueden ser coenzimas y lo más importante, ¿no? Deben ser aportadas a través de la alimentación porque el organismo humano no puede sintetizarlas, con algunas pequeñas excepciones. Las vitaminas se van a clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a su solubilidad con el agua. Si son liposolubles, tenemos a la vitamina A, D, E y K. Y las hidrosolubles tenemos a la vitamina C y a todo el complejo B. Entonces, las vitaminas liposolubles tenemos a la vitamina A, cuyo otro nombre es el retinol o antiseroptálmica, ¿no? Que se encuentra en forma de provitamina A en forma de carotenos. Sus fuentes principales son los vegetales. Y la deficiencia de vitamina A puede producir ceguera nocturna, ¿no? Y cuando se hace el examen visual se observan las manchas de Bitot y sequedad de piel. La vitamina D, llamada también calciferol o antirraquítica, se presenta en dos formas. Ergocalciferol o vitamina D2, ¿no? Que se encuentra en la levadura irradiada, y la más importante, la que se encuentra con mayor frecuencia, es el colecalciferol o vitamina D3. Esta vitamina D3 se va a activar en la piel por exposición a la luz solar o a los rayos ultravioleta. Esta vitamina D inactiva, porque hasta este momento es inactiva, se va a hidroxilar dos veces, primero en el hígado y luego en el riñón, a través de una enzima llamada 1,25 hidroxilasa, ¿no? Esta enzima, que se encuentra principalmente en el riñón, va a convertir a la vitamina D3 inactiva en vitamina D3 activa, llamada 1,25 dihidroxicolecalciferol. Entonces, la vitamina D3 necesita viajar primero por la piel, luego hígado y luego riñón para recién ser activa. Por eso es que las personas con insuficiencia renal tienen deficiencia de vitamina D y por lo tanto tienen hipocalcemia. ¿Cuál es la función de la vitamina D? Sirve para absorber nutrientes, especialmente el calcio, a través del tubo digestivo, hueso y riñones, junto con la PTH, ¿no? Con la hormona paratiroidea. Ya hemos visto en la clase anterior en fisiología que la vitamina D es un mediador de la absorción de calcio, ¿no? Por acción de la PTH a nivel intestinal principalmente. Las fuentes principales de la vitamina D son los productos lácteos, ¿no? Como el huevo. Y también se le puede encontrar en el aceite de hígado de pescado, especialmente en el aceite de bacalao y en la luz ultravioleta. La deficiencia de vitamina D produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. La vitamina E, llamada también tocoferol o restauradora de la fertilidad, interviene en la formación de glóbulos rojos a nivel muscular y a nivel de otros tejidos, y también en la formación de células sexuales masculinas, es decir, de los espermatozoides. También tiene una función antioxidante. A pesar de que hasta ahora muchos estudios no han definido concretamente que tiene una función antioxidante, pero se utiliza actualmente incluso como protección de cáncer. Y las fuentes principales son
los vegetales de hojas verdes. La deficiencia de la vitamina E principalmente produce anemia y en algunas especies puede producir infertilidad. La vitamina K, llamada también antihemorrágica o filoquinona, tiene como función principal de actuar como coenzima y también va a actuar como regulador de la coagulación sanguínea, ¿no? Para la formación de los factores de coagulación 2, 5, 7 y 9 y la proteína S y C. Esa es su principal función de la vitamina K, la formación de estos factores de coagulación. Existen 3 formas de vitamina K. Tenemos la vitamina K1 que se encuentra en los vegetales de hoja verde, la vitamina K2 que deriva de los pescados y la vitamina K3 que es la más importante en el ser humano y se va a sintetizar en la flora bacteriana intestinal. Entonces, todas las personas que tienen deficiencia de flora bacteriana intestinal pueden tener deficiencia de vitamina K. Por eso es que su deficiencia en el recién nacido puede producir hemorragias, porque sabemos que el recién nacido tiene un intestino delgado que todavía no tiene flora intestinal. Entonces, justamente en todos los recién nacidos debemos administrar vitamina K, ¿no? Siempre se le administra en forma intramuscular, ¿no? La fitoquinona para prevenir esta hemorragia del recién nacido. Y también se da en las personas adultas que tienen hepatopatías severas. Por ejemplo, en los pacientes que tienen cirrosis, tienen tendencia a tener hemorragias porque existe la deficiencia de la vitamina K y por lo tanto no se van a sintetizar todos esos factores de la coagulación. Dentro de las vitaminas hidrosolubles tenemos a la vitamina C y al complejo B, ¿no? La vitamina C, llamado también ácido ascórbico o vitamina antiescorbútica. La función principal de la vitamina C es producir colágeno, ¿no? Actúa como coenzima en las vías metabólicas para la producción de esta proteína. Y sabemos que el colágeno es un tejido, es una proteína importante, una proteína estructural importante que le da elasticidad a todos los tejidos. También va a favorecer el crecimiento y reparación de las encías, vasos, huesos y dientes. Sus fuentes principales son los cítricos y su deficiencia se va a llamar al escorbuto, que se caracteriza por hemorragia de las encías. Y el complejo B, que incluye estos compuestos, ¿no? El B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o ácido pantoténico, B5 o ácido nicotínico, B6 o piridoxina, B7 biotina y B12 cobalamina o cianocobalamina. La vitamina B1, llamada también tiamina, aneurina o antiberibérica, tiene como función principal actuar como coenzima. Va a desempeñar un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. ¿Por qué? Porque va a ser parte, o sea, va a actuar en las diferentes vías metabólicas del ciclo de Krebs. Y también es esencial en la formación del ADN y el ARN porque actúa como coenzima en la vía de las pentosas. Las principales fuentes de la vitamina B1 son las vísceras. La deficiencia de vitamina B1 se conoce con el nombre de beriberi, que se caracteriza por debilidad muscular, alteraciones de la coordinación e insuficiencia cardíaca. También en los niños produce retardo de crecimiento y también produce depresión. La vitamina B2 o riboflavina va a actuar como coenzima en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. También va a actuar en los tejidos dérmicos y en la visión. Sus fuentes principales son los productos lácteos y su deficiencia produce irritación ocular y lesión de las células dérmicas. La vitamina B3 o vitamina PP o nicotinamida también actúa como coenzima. Igualmente interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas y sus fuentes principales son el hígado. La deficiencia va a producir la pelagra.
¿no? La pelagra es una enfermedad que se caracteriza por dermatitis, diarreas y trastornos mentales. Las lesiones de piel y aparato gastrointestinal también son frecuentes y hay pérdida del apetito. La vitamina B5 o ácido pantoténico o vitamina B doble forma parte de la coenzima A, ¿no? Y sus fuentes principales no hay un solo alimento, su nombre justamente viene pantotén de griego, significa en todas partes, porque está casi en todos los alimentos. Su deficiencia produce fatiga y pérdida de coordinación debido a un signo que se llama los pies urentes, ¿no? Se caracteriza porque hay una quemazón muy intensa a nivel neurológico, es un dolor neuropático, por eso produce pérdida de coordinación. La vitamina B6 o piridoxina también va a actuar, ¿no?, en diferentes tejidos grasos y en la formación de glóbulos rojos. Y también es sustrato para la formación de la vitamina B3. Igualmente va a mejorar la absorción de la vitamina B12, mejora la producción del ácido clorhídrico, interviene en el metabolismo del magnesio. Sus fuentes principales son los cereales. Y la deficiencia va a producir convulsiones, irritabilidad, anemia, lesiones en la piel, litiasis renal principalmente. La vitamina B8 o vitamina H o biotina es una coenzima que participa en los grupos carboxilos. Sabemos que los grupos carboxilos son parte de los aminoácidos, ¿no? Entonces va a intervenir en todas las reacciones metabólicas. Interviene también en la formación de células sanguíneas. Sus fuentes principales también son producidas por bacterias intestinales y su deficiencia produce depresión, fatiga y náuseas.